Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy me han pedido compartir con ustedes algunas reflexiones formativas sobre el número 27 de los Estatutos del Reino Christi. Y dada su brevedad y sinteticidad, me gustaría leerlo juntamente. Congregados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la gran y única familia de la Iglesia, y unidos por una común vocación al Reino Christi, fomentamos el espíritu de cuerpo y la unión de corazones, ideales, propósitos y esfuerzos. Promovemos la comunión y colaboración entre todos, conscientes de que la comunión es misionera y la misión es para la comunión. En una clara tripartición de lo que son las diversas partes de este número, podemos ir desglosando y profundizando en lo que este número nos quiere decir. Claramente, en la historia tanto de la Legión como del Reino Christi, el principio de caridad, el principio de unidad siempre ha estado muy presente. De aquí que históricamente también el nombre, por ejemplo, de la Legión de Cristo haga referencia a ese ejército que en varias ocasiones se nos recordaba debe estar compacto, unido. La congregación debe ser como un ejército en orden de batalla, que no tiene huecos, que no tiene espacio, sino que se encuentra en una armonía de comunión. Así igual el reino de Cristo, Jesucristo mismo nos lo recuerda en el Evangelio: si el reino está dividido, caerá. Pero si el reino está unido, si el reino se encuentra en comunión, claramente podrá prosperar y podrá llevar adelante la misión para la cual ha sido hecho. Por eso, en el contexto de lo que es este número, siempre es bueno recordar que no es un número aislado, es un número que tiene su contexto, que tiene su marco. Y dentro de lo que es este texto, se encuentra en el capítulo 2, artículo 2. Por lo tanto, ya ha habido un capítulo que nos ha hablado de lo que es la naturaleza, la composición y los fines. Esto es responder ¿qué es esto? Si hiciéramos la comparación con una casa, sería ya la estructura, esto es la base sobre la cual se va a construir todo lo demás. Esta es la naturaleza. Pero esta base tiene sus fundamentos. No es simplemente que se encuentre una casa encima del aire, no. Claramente se pone sobre una tierra, sobre una roca firme, como igualmente recordamos el Evangelio. Quien construye sobre unos fundamentos débiles hará que esa tierra caiga, pero quien construye sobre roca hará que esa construcción permanezca. Por eso, en el segundo capítulo nos habla ahora sí de los fundamentos de la Federación Reino Christi. El primero, los fundamentos espirituales, y el segundo, la comunión. Son estos dos grandes pilares que deberemos poner para poder construir nuestra casa, para poder construir nuestro reino. Al inicio, el número nos recuerda este gran misterio de nuestra fe, pues nos dice que estamos congregados por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de la teología, uno de los grandes dogmas, uno de los grandes tratados que se estudian es el de la Santísima Trinidad, muchas veces junto con la Cristología. Y aparte, como digo, de ser un gran tratado de teología, es uno de los dogmas principales de nuestra fe. Creemos en un solo Dios y en tres personas. Este Dios que mistéricamente, que de una forma incomprensible, pero a la misma manera nos ha sido mostrada por Él mismo, está compuesto, pero en esta unidad, en esta única forma de presentarse como un Dios. Por eso no creemos en tres dioses, pero a la vez tenemos estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que si bien
son conceptos que podemos decir propios de la naturaleza humana, nada más lejos de la realidad, sino que esta muestra de Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que luego va a dar sentido a la forma en que se tiene la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Cuando yo llamo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, le estoy dando estos nombres no porque es una forma de yo comprenderlo, de darle categorías humanas para poderlo comprender, sino porque de hecho Él se ha mostrado así. Él, en lugar de mostrarse como un Dios creador, como un demiurgo ordenador, como un espíritu que está más o menos ahí ordenando todo, ha dicho, yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. A través de Jesucristo, en nuestra fe, lo sabemos, en los diferentes pasajes de la Escritura, cuando llama a Dios Padre, es porque de hecho es su forma más clara de comprenderlo. Él es un padre. En la naturaleza humana tenemos esta característica, en el cual un ser humano, al ya existir, no es llamado padre o madre, sino en el momento de tener un hijo, en el momento de que nace un hijo, en ese momento se le puede llamar al ser humano padre o madre. En Dios no hay tiempo, Dios existe desde la eternidad, pero desde la eternidad ya es Padre. ¿Y por qué es Padre? Porque tiene un Hijo. Este es un misterio un poco difícil de comprender y que muchas veces tenemos que usar terminologías humanas y muchas veces meterlo en el tiempo, pero Dios está por encima de todo esto. Aún así, grandes pensadores de la antigüedad ya nos han ayudado un poco a profundizar en este misterio. Y como digo, esta riqueza de poder decir que el Padre no existe sino porque hay un Hijo y el Hijo no existe sino porque hay un Padre, nos permite dar esa unidad de comunión. Y esa relación que existe entre el Padre y el Hijo no puede ser otra sino en el Espíritu Santo. Esto es, cuando hay una relación de un padre y un hijo, se puede decir que tenemos humanamente una relación genética. Por eso yo puedo, a través del ADN, a través de la tecnología, saber si este es el hijo de tal padre y este es padre de tal hijo. En Dios, este misterio va más allá, porque esta relación es la tercera persona de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo. Nuevamente, como digo, son conceptos un poco difíciles de comprender y que propiamente, como he dicho antes, forman parte de un tratado complejo de la Trinidad. Pero al menos quedarnos con estas ideas. El Padre no puede existir sin el Hijo y el Hijo no existe sin el Padre. Y la relación que se crea en estas dos personas es el Espíritu Santo, no como un tercero que está ahí para pegarse, sino como una composición que en Dios no existe, pero que se da de hecho. Nuevamente uso términos un poco complejos, pero que espero ayuden a dejar claro estas ideas. El gran misterio de Dios uno se da en una comunión. No para crear división, no para crear partes, porque en Dios no hay partes, sino para mostrar que luego en el hombre el sentido de comunión, el sentido de relacionarnos, el sentido de buscar a otros, no es ajeno a la naturaleza del hombre y se muestra plenamente en Dios. Por eso este inicio tan importante, congregados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No en tres personas que más o menos se encuentran por ahí, sino en un solo Dios que es unidad. Y asimismo nos pasamos a lo que es el segundo principio de este fundamento, la única familia de la Iglesia. Cuando en el credo rezamos la parte de la Iglesia, recordamos sus características, que es una, santa, católica y apostólica. Es una. Está unida, no son 15 iglesias, no son 50 iglesias. Sí, su manifestación luego será en el mundo a través de grandes iglesias de diferentes localidades, pero todos forman parte de una sola iglesia. Por eso todos tenemos la liturgia como principio de unidad, todas aquellas celebraciones que nos unen, que nos permiten estar. Acabamos de celebrar la Navidad, celebraremos luego la Pascua, los dos grandes misterios de la vida de Jesús,
que nuevamente no son ajenos a nosotros. Podríamos ir a diferentes lugares del mundo, encontrar esta iglesia y saber que estas son las verdades de fe, que estos son las festividades incluso externas que compartimos entre todos. Luego se manifestará de muchas maneras, como el idioma, la cultura, las formas, pero todas nos hacen referencia a esta única iglesia que es la de Cristo. Por eso, una vez que hemos considerado la parte espiritual en Dios, vamos a esta parte más humana, que es la familia de la iglesia. Por eso estamos congregados ya a través de un gran misterio y ahora a través del principio de la iglesia. Una iglesia que también ha sido atacada, una iglesia que muchas veces no muestra del todo esta unidad, pero porque justo nosotros tenemos que luchar y esforzarnos por conseguir esta unidad. El tratado eclesiológico también es un tratado muy extenso y muy vasto. Y por eso ahora me reduzco simplemente a recordar que este es un principio básico de la Iglesia. Es el primero, esa es la primera de sus características que tiene, que es una. Muchas veces a la hora de decirlo rápido decimos que es una santa. No es que sea una santa, no es una primeramente, principio de unidad. Posteriormente es santa gracias a su fundador que es Cristo y que la va santificando. Pero ahora nos detenemos nuevamente en este primer principio de unidad. Como tercera parte, nos habla después de una común vocación al reino Christi. Y esto es la parte donde queremos centrarnos un poco más. Cuando hablamos de esta vocación. ¿Y por qué se habla de una vocación? Recordemos que cuando tenemos un proyecto de vida, es algo personal. Nosotros nos hemos formado, hemos conocido, hemos aprendido y tomamos una decisión de hacer este proyecto o este otro proyecto. En cambio, cuando hablamos de vocación, cuando yo digo este profesor tiene vocación, este médico tiene vocación, estoy dando referencia de que es una buena persona y que está hecha para eso. Pero vamos más allá. La palabra vocación, viniendo del latín, indica un llamado. Voco significa llamar. Vocación es el llamado. Pero yo soy llamado. No es que yo llamo a otro. Cuando yo digo que tengo una vocación, es porque tengo un llamado de un externo hacia mí. Alguien me ha llamado. Y por eso es Dios quien nos hace este llamado, que luego sí, yo lo puedo tomar como proyecto personal, yo lo puedo asimilar como propio, pero este llamado me viene de fuera. Y es un llamado que me viene de Dios, al yo ser creado, a la iglesia, al ser bautizado, al recibir los sacramentos y al recibir estas gracias. Son este llamado que yo tengo a el Reino Christi, a este reino de Cristo. Por lo tanto, es un triple fundamento que buscamos para la unidad, para la comunión. Que nos llama también, como continúa el número, en que fomentemos el espíritu de cuerpo y la unión de corazones, ideales, propósitos y esfuerzos. El cuerpo, justo en la liturgia de estos días, se nos habla de cómo es el cuerpo, de cómo el cuerpo tiene diferentes partes. Y qué mejor ejemplo de la unidad del cuerpo, porque cuando una parte del cuerpo se siente mal, todo el cuerpo también se siente mal con él. No puede la mano reírse de que el pie tiene un dolor, porque aunque la mano no lo sienta directo, el cuerpo en total tiene una debilidad, tiene un sufrimiento. Así igual, cuando el cuerpo en unidad está bien, es porque las partes en sí están bien. Por eso hablamos del espíritu de cuerpo, ese deseo de poder sentir con los demás, de alegrarnos con los otros, de poder también entristecernos con los otros, para poder compartir, ser empáticos también con ellos. Y luego la unidad de corazones, ideales, propósitos y esfuerzos. Son algunas características que igual profundizando en cada una de ellas podríamos sacar mucha riqueza. El corazón, ese ejemplo que muchas veces hoy en día se ha ido deformando. El mundo hoy en día hace simbolismo, poesía con el corazón. Pero ¿cuántas veces es ese centro donde están las emociones, donde están las pasiones, donde están todo aquello que va conformando a la persona? Por eso tiene que haber una unión en ideales,
Todos deseamos extender el reino de Cristo, todos deseamos encontrarnos con Dios nuestro Señor, hacer una experiencia para transmitirlo a nuestros hermanos. Son ideales buenos y puros que en cada momento deben de compartirse entre cada uno de nosotros. Los propósitos y los esfuerzos. Día con día y conforme van avanzando los números de este estatuto, se van mostrando diferentes actividades. Pero lo importante es en los propósitos, en los esfuerzos, en los ideales y en el corazón, poder tener esta unidad. Si estuviéramos en una empresa y nos dedicáramos, no sé, a vender, por ejemplo, partes de coches, si una persona tuviese el ideal de vender comida, y fue un ideal muy bueno de hacer una gran empresa, pero está trabajando en vender partes de coches, tiene buenas intenciones, tiene un ideal positivo, pero no comparte los ideales con los que estamos ahí. Pues así mismo puede pasar con quien se puede sentir dentro de la iglesia, se puede sentir dentro del llamado de Dios nuestro Señor a ser un hijo suyo, pero que no pertenece a los mismos ideales y esfuerzos con los propósitos que estamos. Pueden tener muy buenos ideales, pueden tener muy buenos propósitos, incluso ser una persona buena, pero necesitamos de la unidad también en estas categorías para poder llegar a lo que es el encuentro con Dios dentro de esta vocación, de este llamado personal que tenemos. Por eso es tan importante que estén estas características. No porque se pusieron estos y se podían haber puesto otros, no, sino porque esto es lo que nos fundamenta y nos tiene que resonar dentro de nuestro corazón y de nuestros ideales como aquel sonido que se nos hace familiar. Por eso es el espíritu de familia. Esa música, ese instrumento que ya es parte de nosotros, que no nos es ajeno o incluso lo ignoramos porque ya no lo percibimos. Como culmen de lo que sería este fundamento de los principios de la comunión, nos recuerda que promovamos esta comunión y la colaboración entre todos, conscientes de que la comunión es misionera y la misión es para la comunión. Es interesante cómo este principio, traído de la historia milenaria de la Iglesia e incluso a veces de la vida religiosa, de cómo hay que orar trabajando y hay que trabajar orando. Cómo el contemplativo y el conquistador se encuentran siempre dentro de esta riqueza de lo que es la vida de comunión en la Iglesia. Si encontramos una comunión al interno, es para luego poder llevarla al externo. Esto es el apostolado, esto es la misión, el encuentro con los demás. Como hemos mostrado en el dogma de la Santísima Trinidad, no es un dogma estático, no es un dogma de un Dios que crea y olvida, de un relojero que manda su obra y la deja para que continúe mientras tenga energía. No, es un ser dinámico, son las tres personas que se encuentran en una relación de movimiento, no es estática, y que por lo tanto genera, crea, ama, y porque ama, hace más. Esta iglesia que cuida siempre a sus hijos y busca, con este espíritu de familia, custodiar la riqueza de la fe y de los sacramentos para darlos a todos los demás. Pues así como digo, este dinamismo también se tiene que ver en el Reino Christi. No porque hacemos 1000 actividades y caemos por desgracia muchas veces en el activismo, no porque predicamos y hacemos tanto bien, sino porque en esta relación dinámica de encontrarnos con Dios, de encontrarnos con la familia, también hace que tengamos esta unidad. Nuevamente, no puedo yo tener dentro de mi casa una división y luego al externo querer tener una unidad, una misión, responder a ese plan de Dios. Primero, tengo en mi familia, en mi casa, en mi interior, tener esta unidad para luego poderla predicar. Y el hecho de esta actividad externa va a hacer que luego encuentre también esa mayor unidad dentro de mí. No es una cosa automática, no es una cosa que se tenga como si fuera una fórmula como se predica en estos días, haz tal forma de inversión y automáticamente vas a conseguir tanto dinero. No, esto es una forma de vida,
y nuevamente es un llamado, y por lo tanto tenemos que ponernos en riesgo también nosotros. Muchas veces esta unidad yo la comparo con lo que es una orquesta, donde cada instrumento tiene una variedad, tiene una riqueza, tiene un sonido, incluso un tono, pero que todos tienen que tener la partitura de la misma pieza que van a tocar. El director tendrá, sí, la suma de todas las partes que están ahí, pero luego cada uno tendrá lo que es la parte de su instrumento. El director marcará el tiempo y todos empezarán con esta obra maestra de música a interpretarla, a ejecutarla. Pero si uno de ellos pusiera una partitura diferente, podemos decir que está tocando música, podemos decir que está afinado y que está siguiendo lo que está ahí, pero no tiene esa armonía con todas las demás partes. Por eso, nuevamente, el hecho de querer tener estos propósitos e ideales, de formar parte de esta misión dentro de una iglesia, dentro de un misterio tan grande que es la Santísima Trinidad, va formando la armonía de esta orquesta, va formando la armonía que luego es agradable, que luego es reconocible, que luego es reinterpretable a lo largo del tiempo, para luego formar lo que es esta gran familia, esta gran alegría de lo que es formar parte de un misterio grande que es la Santísima Trinidad, de una familia grande que es la Iglesia y luego esta vocación que es la del Reino Christi. Pidamos siempre la gracia a Dios de comprender este misterio, de penetrar en él. Y siempre es bueno, hagamos un propósito. ¿Cómo puedo hacer yo para crear esta comunidad, para crear esta unidad? ¿Cómo hago yo para hacer sentir este corazón al mismo tiempo que el corazón del Reino Christi? Estos ideales los conozco primeramente. ¿Cuáles son los ideales del Reino Christi? ¿Cuáles son los ideales de la Iglesia? ¿Cuáles son los ideales de Cristo? Conozco cuáles van a ser los fines en general de igualmente lo que es el Reino Christi, de lo que es la Iglesia y de lo que es la vida de un buen cristiano. Pidamos la gracia a Dios en cada momento de encontrarnos siempre con esta realidad y poder en cada momento vivir la comunión, vivir la unidad con Dios, con la Iglesia y con el Reino Christi.